Que como ayer fue el día del enólogo, Sí. hoy Victoria Acosta nos va a estar acompañando Bien. de Sello Austral. Ajá. Ella es emprendedora, es enóloga, es chef, ¿qué más? Periodista, profunda pasión por el vino, y nos va a contar entonces qué es lo que nosotros tenemos que decir para parecer unos fanfarrones. Sabemos de vino. Sabemos de vino. Claro. Adelante de cualquier otra persona. Exacto. Dale, y a contarnos un poquitito de su pasión y de su laburo, ¿sí? Siendo tan joven también. Bueno, Bien. escúchame, Darío, me habías hablado en algún momento, nos habías contado en realidad, que te habías comunicado con un par de personas que más o menos afilan el cuchillo del que corta el bacalao para que nos diga cómo iban a abrir los mercados hoy. Se nota que lo tenía bien afilado, Nacho, porque acaba de abrir el mercado y el dólar oficial está en 1.460. Yo estaba ingresando al home banking de mi banco, que es un banco privado de origen español, y en este momento tiene para la compra 1.450 y para la venta 1.400. Pero más allá de esto, que es lo que está pasando en la plaza local, lo que ha sido verdaderamente muy fuerte, yo no diría catastrófico, pero sí un lunes negro para las acciones argentinas en Wall Street. Por ejemplo, YPF bajó 11,29%. La petrolera, bueno, pasó de $30,83 a $27. Pampa Energía retrocedió 8,43. Los bancos realmente han tenido unas bajas impresionantes. Entre los 16 o 15 el Galicia, hasta 11,83 el Supervil. Todas las acciones prácticamente de la Argentina a la baja. La constructora Loma Negra, el 10%. La transportadora Gas del Sur, 4,50. Bueno, la baja ha sido en la mayoría o en la casi totalidad de las acciones y también en los bonos argentinos. ¿Esto por qué? Por lo que los analistas y los inversores del exterior ven todavía como riesgo la Argentina. Ese riesgo se traduce en la política y de la política se traslada a la economía. Puntualmente los analistas de mercado lo que están poniendo sobre la mesa y a lo que le están poniendo la lupa es cuáles son las posibilidades reales de una buena performance electoral del peronismo en las próximas elecciones de octubre, que es lo que venimos hablando. Ahora, si nos vamos un poquitito de lo que es Wall Street y nos metemos directamente aquí en la Argentina, recordemos que desde el 16 de abril el gobierno argentino ha implementado lo que es la flotación del dólar. ¿Qué quiere decir esto? Por si alguno todavía estaba desprevenido. Que el dólar tiene una banda entre las cuales puede oscilar. Lo que se pautaba era que desde el 16 de abril en adelante, esos montos que se habían fijado, 1.400 para el techo y 1.000 para el piso, iban a ir ajustando en el 1%. Es decir, hoy el máximo en el que podría estar el dólar, de acuerdo con aquellos anuncios, sería 1.465 en su techo y hacia abajo, hacia el piso, sería el 945. Bueno, lo concreto es que la pregunta que se hacen los mercados, los inversores y el denominado círculo rojo es si el gobierno va a poder sostener este techo de flotación o va a empezar a intervenir justamente con las reservas del Banco Central o del Tesoro. Recordemos que la semana pasada el Tesoro invirtió 650 millones de dólares para mantener el dólar dentro de esas dos bandas de las que hablaba. El Tesoro tiene un poder de fuego limitado, es decir, antes que se desprendiera de esos 650 millones, tenía por totalidad y por valija completa 1.750 millones. Ya una parte la ejecutó la semana pasada, el poder de fuego ahora es limitado. Entonces lo que se preguntan es, ¿y ahora va a empezar a intervenir el Banco Central si el dólar no para con esta escalada? El Central, en todo caso, tendría que empezar a utilizar las reservas de las que se hizo justamente a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si el gobierno utiliza esos dólares para contener el dólar en lo que es su techo, ¿dónde van a estar o de dónde van a salir las reservas para pagar los compromisos que tiene la Argentina? De hecho, el miércoles que viene hay un gran vencimiento en millones de pesos, que serían algo así como unos 16 mil millones de dólares, pero en pesos.
La credibilidad después de estas elecciones está afectada para el gobierno. ¿Quiénes van a ir a tomar bonos en pesos que van a vencer después de las elecciones del 26 de octubre? Me parece que por eso el gobierno está reunido, por eso ayer algunos no estuvieron en el acto de Engonete, entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo, a otros que se lo mencionaban o se lo ponían en un atril o en un escenario como a Bausilli, el presidente del Banco Central, porque claro, este resultado electoral es el que el gobierno no esperaba, el que no quería, el menos deseado. Ahora va a tener que acomodar algunas variantes y no están los que de alguna manera interpretan que lo que iba a ser un reseteo del plan económico, del terreno básicamente vinculado con el terreno cambiario, después de octubre se va a tener que acelerar. Claro, pero una es la percepción de los mercados y los que están en el tema de los bancos, y otra es la percepción de Javier Milei, que ayer dijo que no se iba a tocar nada. Lo que pasa que lo que ocurre a veces, Nacho, es que cuando vos querés sostener las cosas sin demasiado sustento y con una derrota política como la que hubo ayer, el que te lo hace es el mercado. Entonces, hay que estar atentos a esto. No estoy hablando solamente de esto de economía, que es aburrido porque sí, sino porque esto es lo que en definitiva hay que ver, en lo que en definitiva habrá que ver si se traslada o no a precios. Esta suba del dólar quedará ahí. ¿Se va a retrotraer la cotización del dólar en el mercado? Y en todo caso, si eso no ocurre, ¿cuánto van a pricear, como dicen en el mercado, o cuánto van a ajustar los mayoristas, los industriales, los proveedores de los supermercados? ¿Cuánto van a ajustar en sus precios lo que se viene en los productos? Y esto, lógicamente, nos lleva otra vez al círculo de tener que hablar de la inflación y de las medidas que tendría que tomar el gobierno si esto pasa del 2,5 o si no sigue en la senda declinante que venía justamente en los últimos tiempos la inflación, ¿no? Es que, a ver, Darío, a mí la sensación, al menos de ser una persona que va al supermercado casi 5 veces por semana, es que la reacción de cualquier circunstancia por default va a precios. O sea, el consumidor dice, el efecto mariposa del petróleo en Sudáfrica, estoy inventando, pumba, caen los 100 gramos de salame. Y no es que me estoy haciendo el humilde por salame, para ponerlo bien gráfico. Tal actitud de tal político y tal elección presidencial, municipal, bla, 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 pumba, precio, 100 gramos de salame. No hay una que decir, no, che, esta no cae, esta no va a precios. Nacho, y gente que conoce bien el mercado, con la que hablaba esta mañana, me decía que algunos ya habían tomado algunos recaudos y habían tratado de ajustar un poquitito lo que presumían podía ser una derrota del gobierno por 2 o por 4 puntos. Claro que la magnitud ahora es diferente. Estamos hablando de 13,5 puntos de la diferencia entre el peronismo y la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué tanta importancia a la provincia de Buenos Aires? Porque es un bastión que tiene prácticamente el 40% del padrón electoral a nivel país. La mitad o un poquito menos, el 40% de los empadronados habilitados para votar están en la provincia de Buenos Aires. Lógicamente que la incidencia de Buenos Aires en las elecciones de octubre va a ser muy pero muy fuerte. Las características serán diferentes, tratará de corregir el gobierno, no va a ser ya una elección distrital, es decir, acotada a la provincia de Buenos Aires y no a nivel país, pero bueno, con el desorden político que ha logrado, que ha conseguido este gobierno y sus armadores peleándose con algunos gobernadores dialoguistas, ni qué hablar con los opositores, habiendo roto, ¿no?, con los que medianamente podría haber acordado, como con Valdés en Corrientes, que quedó allí sumergido a un cuarto lugar por pedir todo. Bueno, todo esto va a ir confluyendo para que la economía tenga que ser auscultada minuto a minuto, no solo la cuestión de los mercados, sino también las acciones de las distintas empresas que ante este sacudón están perdiendo y mucho en Wall Street. Darío, perdón, no, voy a correr el riesgo de ponerme brutalmente filosófico. El discurso de la Libertad Avanza no es elástico. Ese, como digo yo, no es. Entonces, en la poca elasticidad, no sé si me sumo, digo yo, en el papel de alguien a quien me viene, che, mirá, ¿qué te parece si trabajamos juntos? Perdón, si trabajamos juntos. Y bueno, sí, estaría buenísimo, pero lo que pasa es que vos lo que querés que trabaje como querés que trabajar vos.
El discurso no es elástico ni en la política ni en la economía. Y si lo fuese, Nacho, una cosa era negociar antes de esta elección y otra es ir a negociar ahora, como se dice por ahí en el campo, con el caballo cansado. El poder de negociación que va a tener el gobierno va a seguir siendo fuerte, pero pactar o acordar o seducir a aquellos que dejó relegados, a los que trató de mandriles, de conochantas, de gobernadores no sé cuánto, bueno, le va a costar políticamente obviamente mucho más. Una cosa era negociar en una posición de fortaleza o por lo menos sin haber sufrido este cimbronazo y otra es negociar con el 13,5% abajo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, celebro la democracia. Porque esto es la democracia. Es lo que votó la gente. Esto es la democracia. Cada vez que hay un evento eleccionario, bueno, esta es la democracia. Así funciona y los gobernantes y los elegidos tendrán que funcionar. Lo que estoy diciendo es de sobre de azúcar, es el reglamento. Es como que yo te diga, y los penales se tienen que patear desde un punto que estén a 12 metros del arco. Sí, lo que dice el reglamento. O sea, mirá, y ahora tenés que gobernar de esta forma. Pero, Nacho, es importante lo que decís porque, bueno, no es de sobre de azúcar, pero sí tenemos ejemplos claros que podemos traer a este comentario. Y ya para cerrarlo, bueno, ayer el discurso, la primera parte del discurso de Milei estuvo bien. No cometió errores como los que, por ejemplo, después de las PASO, las que cayó derrotado en medio término, el expresidente Mauricio Macri cometió cuando salió a decir que la gente no había entendido y que la culpa casi del resultado era de la gente. La gente vota, la gente hay que escucharlo, es el ejercicio, lo que decís vos, es parte de las reglas de la democracia. Esto fue lo que se votó ayer y obviamente hay que escucharlo. Pero, perdón, porque estoy estirando y la culpa es mía. Ni siquiera si la gente va y vota y es un aparato y es un laburo, igual también todo eso es parte del mecanismo de la democracia. Los aparatos son parte del ejercicio democrático. Sí, y eventualmente para desmantelar los aparatos tenés que hacer propuestas mejores, ¿no? Claro, sin duda. Que lleven a apartar un poquitito de esas mañas. Por eso, acá nadie tiene que clavar clavos en los ataúdes de nadie, sino mostrarse como opciones mejoradas. Superadoras. Como opciones superadoras a las demás administraciones. De eso se trata. No hay que clavar clavos en el cajón de nadie. Sencillamente ser superiores y cuando también sean opciones superadoras. Y también cuando uno se advierte que vuelve mejor, hacerlo mejor.